VPN para que cada uno tenga un servidor. Yo el de Ujú. VPN, por ejemplo, Estuardo tenga el de Frinas, por ejemplo, y el del esquí lo tenga el otro compañero, creo que Gabriel. Ajá. Entonces, eh, si dado caso no lograra pues implementar la VPN, se lo tendríamos que presentar los tres, ¿verdad? Corriendo los tres, o sea, cada uno en su máquina física, bueno, sus virtuales. Eh, sí, o por ejemplo, presenta uno y, por ejemplo, presenta usted a Cristian. Yo le voy a preguntar a Ángel, mire ¿Ok? Ángel, o a Gabriel, mire, explíqueme cómo hicieron esto, ¿ah? O hábleme sobre esto. Entonces, con el dominio del tema de cada uno de los compañeros, uno se da cuenta si participaron o no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, les comento una anécdota que tuve con una alumna ya hace años, ¿va? Cuando yo recién empezaba a dar clases. Le pedí que por favor me explicara su código y total que vino la niña y empezó a hablarme y todo, a contarme maravillas de su código. Pero cuando yo le empecé a hacer preguntas ya muy puntuales, ella se perdió, no me contestaba, se iba por otro lado y quería evadirme y todo. Entonces, pues yo me di cuenta que ella no hizo el proyecto, ¿va? Entonces le dije, mire, la verdad le tendría de 10 de 20 puntos, le tendría que poner como 2 o 3 puntos, le dije, porque tengo la impresión de que usted no hizo el proyecto. Y me dijo, ah, sí, fíjese que yo pagué para que me lo hicieran, que no sé qué, que no sé cuándo, que ya, total que se abrió ahí la señorita y pues me contó que no había hecho el proyecto. Entonces, por eso le digo, o sea, yo empiezo a preguntarle a Gabriel o a no me acuerdo quién mencionó en su equipo, y si ellos pues realmente hicieron el trabajo con usted, pues ellos me lo van a demostrar en la forma que me van a responder, me van a contestar con propiedad, van a ser puntuales en sus respuestas, no van a divagar. Entonces, ahí me puedo dar cuenta yo que ellos realmente sí aportaron en el proyecto, ¿verdad? Ah, perfecto, dije, no, no. Sí, no, de hecho sí, nosotros hemos trabajado los tres en conjunto y pues yo les expliqué la idea, investigaron y todo, empezaron a verlo el tema, les apoyé yo con toda la parte práctica, pues que el expertise lo tenía yo y el de la idea, pero sí, participamos entre los tres y lo que hicimos nosotros fue una dinámica de que, miren, mucha, yo sí sé cómo se hace, pero ustedes investiguenlo para que tengan como que el concepto, la noción de qué es y sepan hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, entre los tres sí tuvimos colaboración. Entonces, solo estamos viendo lo de la VPN para ver si la podemos montar y porque lo queremos hacer más como que interactivo para que vea que los tres tenemos el dominio y estamos utilizando como que el servicio en tiempo real, ¿verdad? Ah, buenísimo, buenísimo. Va. Gracias. Va. Gracias, Cristian. Juanes y los demás, ¿cómo van con sus proyectos? Ya me enojé, le voy a dar 20 puntos a ese proyecto. 15 de zona y 5 de examen final. Como el PMT, ¿no habían dicho? Van viento en popa con su... a las noticias que salen a ustedes y la gente también va. Bueno, ahí sí que cada uno, pues, me imagino que tiene sus, bueno, me imagino, o sea, todos tenemos nuestros compromisos, presiones, estrés por una u otra razón, ¿verdad? Entonces,
hay detonantes que, pues de plano se ganan esas acciones, ¿va? Pero sí, la verdad que mal hecho ahí. Sí, como, sí, se vio que le pegó con odio al pobre PMT, ¿va? Cabal, ahí está descifrando ya el mensaje de Cristian, ¿eh? Ya recibieron apoyo de todos para hacer el proyecto, dice. Cabal. Este es otro puro show esa cosa. Sí, el pensum viejo era bien raro. Va, y el viejo del viejo, digamos, que fue con el que yo estudié, en los primeros semestres llevaba solo 2 cursos. Llevaba, por ejemplo, el primer ciclo llevaba 3 cursos, perdón. Llevaba algoritmos, desarrollo humano y contabilidad. En el siguiente llevaba Progra 1, contabilidad 2 y no me acuerdo cómo se llamaba el otro curso. Teoría administrativa, creo yo. Hasta en el segundo año, en el tercer ciclo ya llevaba 4. Yo tuve un curso que se llamaba Assembly, ustedes imagínense. Yo tengo mi certificado de cursos, ahorita prácticamente que lo saque voy a tener 54 cursos de 50. Saqué 4 con el pensum viejo. Sí, pues. ¿Pero qué Y pasó el ahí? resto, sí, el resto me los equipararon. No, lo que pasa es de que yo inicié en el 2011 a estudiar, pero por situaciones de la vida, laborales y todo eso, yo dejé de estudiar. Estudié solo los primeros 2 años, no me recuerdo. Y luego retomé la carrera como en el 2016. Entonces, Sí. por eso fue más que todo. Sí, Pues ya pero cuando no, sí me equipararon algunos cursos y estuvimos ahí en ese tema, pero pues algunos no me los equipararon, como por ejemplo recuerdo que estaba el de diseño de páginas web, estaba entre los primeros semestres y ese ya lo tenía. Y ese no me lo equipararon y me tocó que sacar desarrollo web. Pero prácticamente era lo mismo. sí, usted qué raro, porque ese sí lo tenían que equiparar. Por Y ejemplo, cuando yo estudié, compiladores uno y 2 pero va que yo no saqué ninguno. Yo ya no llegué hasta esos cursos, pero saqué autómatas y compiladores uno. Entonces me imagino, si yo sufrí con compiladores nada más, no quiero saber cómo hubiera sufrido con compi uno y 2. sí, cabal. Sí, compiladores, es un solo rollo ustedes. Cuando yo estudié esos cursos de desarrollo web y diseño de página web, se llamaba programación comercial. Programación comercial. Bueno, entonces vamos a platicar rápidamente de los dispositivos de almacenamiento secundarios. Les digo rápidamente porque este es un tema que pues ya, como tener el hype y cabal. Este es un tema que pues todo lo dominamos, es un tema, en nuestro caso, pues es un tema bastante de dominio popular, entonces vamos a verlo así rapidito, ¿verdad? Solo para cumplir con el contenido y avanzar ahí con la guía. Solo perdón, estoy pasando un reporte acá de asistencia. 31. Ok, entonces, como medios de almacenamiento secundario, pues un poco de historia, pues en aquel entonces pues se manejaban unidades de disquetes de 3 medios, donde a través de pulsaciones electromagnéticas se podían grabar en,
en estos medios, ¿verdad? Obviamente, pues el medio de almacenamiento, perdón, era lento, tanto para escritura como para lectura, y pues obviamente la capacidad de almacenar datos ahí, pues era bien, bien pequeño, ¿verdad? Luego, pues fueron, pues llegando o fueron evolucionando el tema de los discos compactos, eh, y pues obviamente este ya tenía mayor capacidad, ahora que eran los 600 megas con los que contaba un CD-ROOM, un disco compacto, perdón, para poder almacenar información. Y pues aquí ya necesitábamos un aparato especial para poder quemar el disco, así le llamaba uno cuando grababa en él, ¿verdad? Pues ya era una quemadora de discos compactos. Igual pues necesitamos una lectora de discos para poder eh, leer esa información en disco. Ahora la ventaja de esto era de que una vez quemado el disco, pues ya no se podía volver a utilizar, no era como el disquete que ustedes grababan y podían borrar la información y volver a utilizar el mismo disquete y pues era reutilizable el medio de almacenamiento. El que fuera el disco compacto, el que fuera una unidad que ya no se pudiera reutilizar, pues tenían sus ventajas y desventajas. Ustedes desventaja, pues el tema del costo, y uno se paraba juntando con una gran cantidad de torres de discos y hasta compraba uno sus estuches para guardar los discos ahí, que no se les rayara. La ventaja, pues que una vez quemado, ustedes insertaban ese disco en cualquier máquina y no iban a infectarlo con algún virus, ¿verdad? A excepción del disquete, ¿verdad? Luego, pues fue evolucionando el tema de CD-ROM, fueron saliendo los discos regrabables, eran aquellos donde yo podía escribir, usaba el disco para algo, luego lo podía borrar. Eh, cabal. Sí, casi salían los álbumes, hacía volumen 1, volumen 2. Eh, Se podía hacer ese tipo de acciones, de borrado y volver a escribir, ¿verdad? Eh, y pues esa era la ventaja, ¿verdad? La capacidad seguía siendo la misma. Luego pues fueron saliendo los Blu-ray, que ya era eh, pues mayor capacidad en el dispositivo de almacenamiento externo. Sin embargo, pues aquí ya cambiaba algo. A ustedes que debíamos de tener una lectora especial de Blu-ray. Sí, ya no podíamos hacerlo con una lectora normal de CD-ROOM porque necesitamos una lectora Blu-ray, ¿verdad? Obviamente, pues aquí la capacidad era mayor, las velocidades de lectura eran mayor y etcétera, ¿verdad? Me acuerdo que con los discos compactos regrabables cuando había un programa, o sea, que se llamaba Nero. Nero era el que servía para copiar, y era un software que traía las quemadoras de DVD para poder hacer las copias y tenía uno ciertas velocidades para poder grabar la información en el disco. Entonces, si uno utilizaba una velocidad que no era compatible con el disco, se arruinaba el disco a ustedes. Entonces, era bien, bien interesante. Entonces, era bien interesante, era complicado porque uno echaba a perder los discos cuando uno no grababa con la velocidad correcta, ¿verdad? Entonces, luego de ello, pues fueron llegando los discos duros externos, ¿verdad? Que, pues obviamente aquí había la ventaja de tener, pues prácticamente un disco duro de una computadora fuera conectada a través de una interfaz USB. Y pues de igual forma, ustedes los grandes discotes, los grandes cajones ahí donde uno almacenaba la información, pero ya era externo, ya era portable. Ustedes, entonces, pues aquí ya teníamos todavía la inconsistencia no, inconsistencia no, la velocidad siempre como
como restricción del uso del disco duro porque pues igual era lento a comparación de los discos duros actuales, era lenta la lectura de un disco duro externo, ¿verdad? Y pues en ese caso, pues las velocidades de los CD-ROM y de los Blu-ray pues sobrepasaban tal vez al disco duro. Aquí pues la ventaja era la capacidad de poder trasladar la información y poder escribir o utilizar ese disco duro en cualquier máquina, ¿verdad? Luego pues fueron evolucionando los discos duros, ya no le ponían discos de computadoras de esos, de los IDE o los SATA, sino que ya eran discos de laptops, ¿verdad? Los que fueron utilizando para poder crear los discos duros externos. Y eso pues fue haciendo de que los discos duros externos pues fueran disminuyendo en su tamaño, mejorando en capacidad, o sea, disminuyendo en tamaño físico, ¿verdad? Aumentando en capacidad de lectura, de almacenaje, de almacenamiento. Entonces, y pues hasta lo que tenemos hoy en día en discos duros, ¿verdad? Ustedes que es el tema de que ya hay discos duros resistentes a los golpes, discos duros de alta velocidad, discos duros, ¿cómo se llama? De estado sólido, ya no son discos duros mecánicos, sino que ya son de estado sólido, son medios de almacenamiento externo basados en la tecnología de estado sólido, ¿verdad? Entonces ya, pues ya ha ido evolucionando toda esa parte, ¿verdad? Ok. Solo permítanme. Perdón, jóvenes, solo estoy tomando un screenshot acá de mi presentación. Eh, discos duros, pues la definición está de más, creo yo, pero igual la vamos a explicar. Pues los discos duros al inicio, pues eran discos magnéticos y rígidos que giraban por un eje y había un cabezal que a través de pulsos electromagnéticos, pues hacía la lectura y la escritura de la información, ¿verdad? De los datos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando teníamos un apagón y no había un regulador de voltaje o perdón, no había un UPS conectado que estuviera conectado a la computadora? Pues se empezaban a dañar partes del disco duro, ¿verdad? O sea, estos discos estaban separados en pistas y sectores y pues se iban dañando. En aquel entonces, estoy hablando de Windows 98, 95, 98, 2000 y Millennium, tenían una su herramienta, todavía lo trae Windows 10, pero ya no se utiliza. Había una herramienta que se llamaba desfragmentador de disco. Y antes de desfragmentar el disco, el sistema operativo hacía una revisión del disco. Entonces, los sectores que ya no servían del disco, los marcaba. Los marcaba como malos para que el sistema operativo ya no escribiera en él. Esperen ustedes, ya no escribiera en él. Porque, pues obviamente, al tomar un fragmento de esos y escribir en él, al momento de querer recuperar la información, pues obviamente iba a dar algún tipo de error, ¿verdad? Entonces, los marcaba sistemas operativos como malo, ¿verdad? Hoy en día, bueno, y la desfragmentación de disco lo que hacía era ordenar todos esos fragmentos de tal manera de que cuando el sistema operativo fuera a leer un archivo, pues lo hiciera de forma secuencial, ¿verdad? No de forma aleatoria como se almacenaba regularmente. Entonces, pues eso hacía que la lectura fuera pues más eficaz, ¿verdad? Hoy en día, pues eso ya no aplica con las unidades de estado sólido, ¿verdad? Esas pues ya de por sí son muy rápidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenemos un mecanismo
de lectura como lo tenían los discos duros normales, ¿verdad? Ok. Los discos con interfaz IDE eran aquellos donde teníamos que conectar un cinchón bien ancho en la parte trasera del disco. Había un cable de alimentación que también se debía de conectar al disco duro, y aparte de ellos tenían una configuración aquí no sé si alcanzan a ver, aquí donde está el puntito rojo, donde se colocaban unos jumpers. Estos jumpers lo que hacían era decirle al disco duro que funcionara como máster o como esclavo. ¿Qué era esa configuración? Si el disco duro estaba configurado como máster, entonces el disco duro lo que iba a hacer era a tener un sistema operativo instalado. Entonces ese disco duro, la motherboard lo iba a reconocer como primario, y lo primero que iba a hacer era buscar archivos de arranque de un sistema operativo. Si estaba como esclavo o no. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Funcionaba como un disco duro de almacenamiento o un medio de almacenamiento adicional, ¿verdad? Entonces yo podía tener 2 discos duros de estos instalados en mi computadora dentro de mi case, y uno iba a ser el buteo y otro pues iba a ser el medio de almacenamiento secundario, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo pueden hacer eso ustedes con una laptop? ¿Cómo lo pueden hacer? Tener un disco duro de laptop normal como medio de almacenamiento secundario, y en donde pudieran tener el sistema operativo instalado solo para que sirviera de arranque. Yo lo tuviera en el físico. Ajá. Yo lo tuve, yo lo tengo, yo tengo cabal, como dice Alex, uno de Estados Unidos, pero yo lo tuviera en el físico y ahí sí que que sería la unidad integrada, y en una externa tuviera toda mi información. Creería yo que sería muchísimo más fácil para poder transmitir los datos y todo. Ok, va. Sí, está bien la parte de cómo lo configuraría Cristian. Pero a mí se me ocurre poner un dispositivo M2 en un slot de lectura M2 si tuviera mi computadora, ustedes, y entonces ya le pudiera instalar un disco duro secundario, no necesariamente de estado sólido, para poder almacenar ahí mi información y poder ir a instalar ahí mis programas, ¿verdad? Entonces, en el M2 lo que yo haría es instalar el sistema operativo para que el arranque fuera rápido y el uso de los programas fuera rápido. Y pues en el disco duro el disco duro normal que está conectado a la laptop, pues entonces lo manejaría yo como un medio de almacenamiento secundario, ¿verdad? Esa pudiera ser otra solución también. Vamos a ver qué me escribieron por aquí. En el mecánico porque se bloquea el sólido. A mí que nunca me ha pasado eso, ustedes, que se me haya bloqueado una unidad de estado sólido. Ustedes a ver qué le meten al pobre disco y se bloquea. Vamos a ver qué andan viendo en internet y se los bloquean. Puro los, puro los memes esos de cuando la gente compra memorias en la calle, o ustedes, donde solo le ponen la piececita del USB en el cartón y cuando lo destapan vacío adentro. Hay que comprar en Intelaf por lo menos una. Marca Patito, diría Homero Simpson. Va, ok.
Aquí están las configuraciones que ya les mencionaba hace un momento, miren, del jumper. Entonces aquí estaba cómo instalarlo como master o único disco. Por ejemplo, habían configuraciones donde si yo quería que funcionara el disco duro como esclavo, no le conectaba ningún jumper. Habían otros discos donde yo le debiera de conectar el jumper de cierta posición o en cierta posición o colocarle dos jumpers para poder decir que iba a funcionar como esclavo, ¿verdad? Y pues estas opciones eran otras que podíamos agregarles a los discos duros eh, para poderlos utilizar, ¿verdad? O para poderlos trabajar. La opción cilíndrica. La de 4092 Cylinder Option Way. Dependiendo del sistema operativo. Mire, pues esta opción, lo que uno podía hacer era, sí, pero usted podía tener como, vamos a ver, usted no me acuerdo si esta es la que usted podía hacer como que su arreglo de discos aquí, no estoy seguro. Pero sí, una de las opciones que tenía esto era la capacidad del disco duro. Lo que pasa es que usted me va a decir, ala, pero 32 gigas, sí, muy poco. Sí, hoy un disco duro no tiene esa capacidad. Lo que pasa es que antes uno compraba un disco duro de 20 gigas, un disco duro de 10 gigas, 40 gigas, ¿sí? Entonces, cabal, yo tengo una memoria USB que es una micro de cosa de USB de 128 gigas, ¿verdad? Entonces, por eso es que limitaba la capacidad de los discos a 32 gigas, ¿verdad? La verdad, yo nunca utilicé esa configuración en la instalación de un disco duro, ¿verdad? El sistema operativo también tenía limitantes de poder leer las capacidades de discos duros. Por ejemplo, ¿qué sistema operativo era? Vamos a ver. No, perdón. Algo así como cuando ustedes instalan sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits, ¿sí? ¿A partir de cuánto ustedes tienen que instalar sistema operativo de 64 bits? Que de hecho, pues ya todos vienen a todas las máquinas, vienen con ese sistema, con esa arquitectura de sistema operativo. ¿A partir de cuánta RAM? Mínimo dos, pero incluso corren así como muy bajo. Entonces, recomendable cuatro, cabal. 4, correcto. 4, Cristian. Vale. Entonces, una vez la máquina tenga 4 GB de RAM o 4 para arriba, la arquitectura del sistema operativo tiene que ser de 64 bits. ¿Qué pasa si yo tengo una arquitectura de una máquina que tenga, por ejemplo, 8 GB de RAM y le instalo un sistema operativo de 32 bits? ¿Qué pasa? Creo que, sí, ajá, cabal, creo que solo reconoce la mitad. No, o no aprovecha al 100% sus capacidades. Es De correcto. hecho, dice que son tantas disponibles. Tienen tanto, pero solo son 4 gigas disponibles, por ejemplo. Es correcto. Ya la arquitectura del sistema operativo eh, ¿cómo se llama? Sí, ya no podía, o sea, estaba la memoria RAM, estaba física ahí, pero ya el sistema operativo no tenía la capacidad de poderlo leer, ¿verdad? Entonces ahí pues había que pues instalar esa versión de 64 bits para que fuera compatible para poder leer la memoria, ¿verdad? Entonces, algo así funcionaba esta configuración de los discos duros en ese momento, porque los sistemas operativos tenían
capacidades o tenían ciertas limitantes para poder leer los medios de almacenamiento que se conectaban a la motherboard, ¿verdad? Entonces, eso más o menos funcionaba la opción esta del disco duro del jumper en la cuarta posición de los pines, ¿verdad? Como dice Alexander, pues era para limitar la capacidad. Y antes, pues estos discos duros tenían una peculiaridad y que yo creo que todos lo practicamos en algún momento, que era particionar el disco duro. ¿Se acuerdan que uno tenía un disco duro les voy a hablar de los discos duros que yo tuve, hasta 40 gigas, por ejemplo. Agarraba 10 gigas para el sistema operativo y 30 para almacenamiento en el mismo disco duro, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacía uno, pues era a nivel sistema operativo, pues partir ese disco duro, ¿verdad? En el caso de esta opción, pues moviendo ese jumper, yo le daba esa capacidad al disco duro para poder tener esa parte separada, digamos de así, para poder almacenar data, o bien pues hacerlo a nivel del sistema operativo. Pero esas son cosas con las que ya no contamos, ¿va? Ustedes, todo por las unidades de estado sólido que se bloquean. ¿Va? Entonces, obviamente, aquí pues por eso fueron siendo desbancados estos discos duros, porque pues el tema de velocidades y el tema de capacidad. Ustedes, la transferencia de los datos pues, estaba entre 5 a 133 megabytes por segundo, perdón. Y pues algunos sí se mantenían en esos 133 megabytes por segundo. Obviamente, eh, si yo quería un disco duro que se mantuviera a esas altas velocidades, entonces yo yo podía comprar en cierto modelo, cierta marca, que me iba a permitir esa velocidad únicamente, 133 megabytes por segundo. Pero también podían haber discos duros de transferencia de 10 megabytes por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y eso pues se daba uno bueno, de hecho se daba uno cuenta cuando uno compra un disco duro externo o una unidad de estado sólido o de repente un disco mecánico, un disco duro normal, que pueden ser de la misma capacidad de almacenamiento, pero un disco duro va a ser más caro que el otro. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Si este es más, si son iguales, si es hasta la misma marca, pero ¿por qué este es más caro? Porque el otro tiene mayor capacidad en transferencia de datos, ¿verdad? Uno puede ser, por ejemplo, de 120 megabytes por segundo y el otro puede manejar hasta los 133 megabytes por segundo. Entonces, esa es otra diferencia y a veces, pues, uno cuando compra el hardware, uno se va por lo más barato y dice, es lo mismo, o sea, es lo mismo que ve, pero realmente físicamente y en capacidad de almacenamiento sí, pero en velocidad o en capacidad de transferencia no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, ahí está la gran diferencia de, de los precios, por ejemplo, de los, ¿cómo se llama? De los discos duros normales, ¿verdad? Y esto pues también pasa en las unidades de estado sólido, que pues siempre tienen a ser afectadas por las velocidades de transferencia, ¿verdad? O por ejemplo, eh, las memorias RAM también, ¿verdad? Las memorias RAM también tienen velocidades definidas de transferencia de bus de datos y por ende, pues, no va a ser la misma memoria USB que va a utilizar por ejemplo, una DDR3 puede ser de la misma forma que una DDR4, pero van a cambiar en velocidades de transferencia, ¿verdad? Entonces, esos megahertz que utilizan de transferencia son completamente distintos y
pues por ende eso va a hacer que sea mucho más rápido la transferencia de datos entre el procesador, las unidades de almacenamiento, ¿verdad? Que en este caso la memoria, la motherboard, etcétera, ¿verdad? Ok. Los discos SSI, pues eran, o son discos de alta velocidad, ¿verdad? Estos no, regularmente no los tenemos en computadoras personales, o me había dicho, no los tenemos en computadoras personales, ¿verdad? Porque son discos que nosotros utilizamos para alta transferencia de datos, ¿verdad? Y pues obviamente la concurrencia de este tipo, en estos discos, pues va a ser mayor a la de un solo usuario, ¿verdad? ¿Y qué es el disco SSI? Pues es un dispositivo electromecánico que tiene la finalidad de almacenar cantidades enormes de información y pues obviamente leerlos de forma rápida, ¿verdad? Tienen el mismo mecanismo de un disco duro normal, todo es a través de pulsos electromagnéticos para la lectura y escritura. Pues aquí alcanzábamos transferencias de 5 megabytes por segundo hasta 80 y revoluciones por minuto de 10.000 hasta 15.000. ¿Por qué eran importantes esas revoluciones en los discos duros normales? Porque pues así era la velocidad con la que iban a poderse girar, ¿verdad? Entonces obviamente pues esas revoluciones por minuto iban a ir de la mano con la transferencia de datos, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir, para quienes todavía usan discos duros, bueno, yo creo que ahorita ya son más silenciosos, pero en mi tiempo, eh, cuando yo empezaba en el tema de las computadoras, yo me acuerdo que el disco duro, cuando uno estaba en silencio ¿cómo se llama? En la casa, solo el disco duro hacía un gran ruido, ¿sí? O sea, se escuchaba cuando picaba los platos y estaba grabando. Obviamente, por los discos duros de hoy en día, pues han ido mejorando esa parte, ahora son más silenciosos y son un poco más rápidos, pero siguen siendo todavía emisores de sonido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen esa acción de picar los platitos y para poder grabar y para poder leer. Hoy en día ustedes tienen instalada una unidad de estado sólido y ya no escuchan ese tipo de zumbidos, ¿verdad? Y pues estos discos duros eran, como les decía, y como dice aquí el texto, no son comunes en computadoras personales, sino que pues obviamente ya eran para usos en empresas, por ejemplo, en uso de servidores, ¿verdad? O máquinas ya más potentes. Los disco write, ¿verdad? O arreglo de discos, pues comprenden en tener discos duros de forma independiente que pueden ser redundantes, ¿sí? O que son redundantes, ¿ya? Esto pues todavía lo seguimos utilizando en algunas ocasiones, ¿verdad? Siempre a nivel corporativo, a nivel empresarial, ¿verdad? Pues por ende aquí nosotros podemos tener una mejor velocidad de lectura y pues obviamente por ser un arreglo de discos, pues yo puedo tener ahí un respaldo de uno de los discos a través de los otros discos, ¿verdad? Entonces, pues esta fue una técnica que se fue implementando para poder tener la alta disponibilidad en el almacenamiento de datos, ¿verdad? Eso está como para los que están en temas de infraestructura, temas de administración, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ¿qué pasa si se va la luz ¿cómo se llama? ¿Qué pasa si no me funciona eh, la corriente A? Tengo una corriente B de respaldo, ¿sí? Entonces yo puedo levantar con esa corriente, o puedo mantener con esa corriente el centro de datos, ¿verdad? Entonces, pues esto iba enfocado mucho al tema de la alta disponibilidad en discos duros, ¿verdad? Pero ustedes aquí me escribieron. O sea, ¿qué dice Fernando? Ya no se participan los sólidos. Pues fíjese usted que yo no he particionado un disco duro, una unidad de estado sólido.
No, nunca he probado, la verdad, desde que dejé de usar discos mecánicos, nunca he probado particionar un estado sólido. William dice, usados para servidores, sí, cabal, los SSI son utilizados en servidores, o eran utilizados en servidores. Alexander dice, uso par de UPS, cabal, lo hace una batería, un arreglo de baterías. ¿Alguien ha particionado unidades de estado sólido? No, yo no he particionado. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo esa práctica porque todo el backup en la nube, o sea, todos mis documentos en la nube, entonces me vale madre que se arruine el disco duro porque mi backup está en la nube. Entonces, como le digo, regularmente eso se hacía para poder tener un segundo espacio donde almacenar. Digamos que si le caía un virus o se dañaba la parte del sistema operativo, pues yo iba a formatear solo ese pedacito donde estaba instalado el sistema operativo. Otra razón por las cuales muchos creo que no particionamos las unidades de estado sólido son porque, pues hasta el momento, tener una unidad de estado sólido de 1 tera, pues todavía sale un poco caro, ¿verdad? Entonces, regularmente, pues lo que se le instala a las computadoras o con lo que uno compra las computadoras es con una unidad de estado sólido de 512, ¿verdad? O de medio tera. Entonces yo creo que esa es la razón también por la que no nos aventuramos a particionar los estados sólidos. Emilio dice que sí ha particionado. Cabal, Carlos, lo que dice. Entonces, Emilio me imagino que debe tener una unidad de estado sólido bastante amplia, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, yo tengo yo tengo todos los archivos, por ejemplo, todas las presentaciones, todo lo relacionado a la U y documentos míos los tengo en una USB que cambio aproximadamente entre año y medio a 2 años de uso, ¿sí? Aunque la USB esté buena, yo siempre la cambio aproximadamente en 2 años máximo, ¿verdad? Porque pues puede empezar a fallar, ¿verdad? Y también pues tengo un backup en la nube, ¿verdad? Entonces, realmente el disco duro de la computadora solo lo uso para programas, ¿va? Entonces, no era como antes que uno guardaba ahí su información en el disco duro. Al menos esa es la práctica que yo tengo, pues no sé ustedes cómo lo hagan. Carlos dice que no ha pasado de 256, cabal. Warzone. Sí, así me está contando a mi hijo ayer que yo le compré una tablet y me dice, papá, ya se me llenó la tablet, eso que tiene instalado un juego de Call of Duty y otro juego que me pidió que le comprara, dice que ya casi está llena esa. Entonces le digo que tiene que borrar cosas que no le sirvan, pero ahí a ese punto, a uno de informático, uno dice, no, esta tablet ya no me sirve. Digo, este dispositivo ya no me sirve, tengo que comprar uno con mayor capacidad, ¿verdad? Entonces, cabal, algo así me estaba hablando de 3 gigas el jueguito nada más. Entonces, ahí dice uno, eso ya no me sirve. Por ejemplo, yo topo una unidad de estado sólido, la cambio, ¿ah? En mi compu, en mi laptop, o en mi computadora, pero ya hablando de una tablet, ya cuando uno llega a topar el medio de almacenamiento, ahí es donde uno tiene que ir cambiando. Lo peor que pueden hacer ustedes es comprar una tablet con Windows 10. Yo cometí el error hace como 5 años o 4 años de comprar una tablet. Estaba bonita porque era una Acer 2 en 1, que uno podía usarla como laptop y podía usarla como tablet, pero traía Windows.
No, no fue una Surface, era una Acer All One 10, algo así se llama. Entonces traía su tecladito y todo, pero no podía quitarle la pantalla y usarla como tablet y todo. Pero resulta que traía Windows y dije, bueno, no hay problema que traiga Windows. Y traía solo 32 gigas de ROM. El clavo fue cuando a Windows se le ocurrió actualizar, ¿va ustedes? Empezó a molestar con la actualización y resulta que no tenía espacio para descargar la instalación, la actualización, y no tenía espacio para poder hacer la instalación. Ah, no, perdón. Primero que no tenía espacio para descargarla. Entonces vine yo, empecé a borrar archivos, empecé a mover archivos a la SD y todo. Y le hice espacio para que descargara la actualización. Después, que no podía hacer la actualización porque seguía sin tener espacio. Entonces, ahí está tirada esa tablet. No la uso para nada porque no me funciona. No me sirve. Entonces, comprar dispositivos de ese tipo con Windows y poca capacidad de almacenamiento es un dolor de cabeza. Nunca lo hagan, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les decía y platicábamos creo que al inicio del curso, que por ejemplo, pues Windows es uno de los, o Microsoft más bien dicho, es uno de los promotores de que las máquinas hoy en día vengan con mucha capacidad en hardware, ¿verdad? Porque pues necesito más memoria RAM, necesito más espacio en disco duro, necesito un procesamiento más rápido, ¿sí? A diferencia de Linux o a diferencia de las arquitecturas de Mac, de Apple, perdón, que pues ellos se enfocan en el tema de rendimiento. Entonces, ustedes compran una computadora de Apple, una de las nuevas, se las van a vender con 8 gigas de RAM o con 4 gigas de RAM, una intermedia. Y uno dice, ah, la RAM, pero 4 gigas, ¿qué voy a hacer con 4 gigas? No me va a aguantar, se me va a poner muy lenta. Pero, pues obviamente, la arquitectura del sistema operativo es muy diferente a la de Windows. Ustedes quieren tener una computadora con la misma capacidad de la que van a comprar de Apple, tienen que comprarla con el doble de RAM, ¿verdad? Digamos, si ustedes quieren tener una capacidad o quieren tener la libertad de poder usar el sistema operativo con bastante fluidez, mínimo deberían de tener unos 16 gigas de RAM, ¿verdad? Entonces, ese es el costo de tener Windows, ¿verdad? Ahí les cuento que ya no me animé a instalar Windows 11. Me puse a buscar info y sí, sé que tiene muchos clavos todavía, entonces mejor voy a esperar un cachito que, que mejoren. ¿Verdad? Va. Entonces, pues aquí los tipos de arreglos de discos, pues teníamos el cero, que pues estaba enfocado en ofrecer una mayor velocidad al sistema al momento de poder escribir en ellos. Luego teníamos el arreglo de disco write 1, que pues pues ya me permitía tener redundancia y poder escribir de forma simultánea en los discos, ¿verdad? Para poder generar una copia, más o menos como un espejo de uno de los discos, ¿verdad? Entonces, ese era el arreglo 1. El 0 era para tener mayor velocidad, el 1 era para tener un backup del disco duro que estaba en el arreglo, y el 5, pues tenía una gran ventaja que era incrementar el rendimiento de lectura y permitiendo tener más discos duros conectados, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente, aquí pues yo podía tener la manera de poder tener el respaldo de los discos y pues obviamente eso me iba a hacer muy tolerante a, a evitar fallos en los discos duros, ¿verdad? O sea, se me dañaba uno, tenía el backup en el otro y ya podía, ¿cómo se llama?
ya podía pues restaurarlo en algún momento, ¿verdad? Es como les digo, la famosa arquitectura de servidores espejo ¿cómo se llama? En un sistema de recuperación ante un desastre, ¿verdad? O ante desastres que hoy en día podemos tener en los centros de datos. Ok, pues aquí están los famosos medios de estado sólido, ¿verdad? Que también pues los conocemos como SSD. Y pues obviamente esto ha sido una mejora bastante marcada ante los discos duros porque pues, dejamos de utilizar los discos duros mecánicos y pues prácticamente ahora tenemos USBs para poder instalar el sistema operativo. ¿Verdad? O sea, el SSD no es más que o sea, tienen la tecnología de las memorias USB para poder leer, ¿verdad? Y obviamente pues la capacidad de lectura pues es mucho más rápida que la de un disco de estado sólido. ¿Sí? Esto es lo que les decía, los SSD son una versión pues de mayor capacidad que las memorias USB con altas velocidades de lectura, ¿verdad? Ok. Ventajas, pues menos vulnerables a los daños. Por ejemplo, uno botaba antes un disco duro mecánico y se dañaba, ¿sí? Los discos de estado sólido, pues no es que yo los vaya a agarrar y los vaya a somatar en el suelo para comprobar si es cierto que son más resistentes, pero por lo menos sí soportan un poco más. Es como ustedes botaban una memoria USB y no le pasaba mayor cosa, más que se podía quebrar tal vez, pero si no pasaba eso, pues ustedes la seguían utilizando sin ningún problema, no iban a tener problemas de lectura, de que se había dañado un disco, una pista, se había dañado el bracito que lee o que da pulsonazos en el plato, ¿verdad? Entonces, pues no se tenía no se tiene ese tipo de inconvenientes. Desventajas, pues obviamente el costo, aunque hoy en día pues ya han ido bajando, pero al principio, pues el tema del costo era algo que no me permitía tener una unidad de estado sólido, ¿verdad? Eh, no, nunca la de una USB este, hoy en día, pues ya podemos tener por lo menos una unidad de estado sólido de 512, pues a un costo, la secó en arroz y la siguió funcionando. No, eso nunca lo hice usted. Nunca dejé mis memorias entre la ropa y que se ha ido hacia la lavadora. ¿Verdad? Te decía que ya hoy, pues hoy en día ya pueden tener por lo menos un disquito de estado sólido de 512, pues a un precio, pues no tan, como, esto era que soplarla, tan, con un costo tan elevado, ¿verdad? Sin embargo, pues algunas marcas o algunos fabricantes siguen poniendo SSDs de 256 gigas. Eso, pues obviamente, es por el tema de costos, ¿verdad? Ok, va. Sumado a todo esto de los medios de almacenamiento, de discos duros mecánicos, eh, los, los, los CD-ROM, los DVD, los Blu-ray, las memorias USB, los discos duros externos, ¿verdad? Entonces, sumado a esto y para tener un mayor respaldo y una mayor tranquilidad, pues eh, muchos optan por el almacenamiento en la nube, ¿verdad? Eh, es una buena práctica de los encargados de IT poder transmitir ese riesgo a un proveedor, ¿verdad? Porque yo ya no voy a tener el resguardo de esos datos o de esa información en algún lugar físico del centro de datos, sino que lo voy a mandar a la nube, ¿verdad? Que es lo que muchos hacemos actualmente, ¿verdad? Todo lo usamos, todo lo subimos a un Google Drive o a un OneDrive, ¿verdad? O a algún lugar donde tengamos espacio para almacenar. Antes,
Hola, Miguel Marco, ¿cómo estamos? No le falló, no le funcionó su redundancia de servicio de internet, su alta disponibilidad, Miguel. La onda, Cristian. Si se quieren, más ustedes. Se nota ese aprecio que se tiene de ustedes. Y eso afectó mis conexiones, dice. En el Guate. Sí he escuchado que en el Guate da mucho clavo a ustedes con la energía. Va, entonces, por ejemplo, antes, ¿qué era lo que uno decía con las tareas? Ustedes, híjole, dejé la tarea en mi computadora, no la pasé a la memoria USB. O, híjole, dejé la memoria USB prendida en la computadora. Hoy en día, pues esos pequeños fallos al momento de tener que entregar una tarea, pues ya no se la comió el perro, cabal. Mi perro se comió el PDF, ustedes. Entonces, ya hoy en día, pues ese tipo de excusas ya no se pueden dar porque pues ya contamos con el almacenamiento en la nube, ¿verdad? Entonces, ya no podemos decir esas mentirijillas, diría Flanders. ¿Verdad? Ya tienen que ser otras de tipo así, meras marcianas para que las podamos creer, ¿no? Da. ¿Quiénes nos prestan almacenamiento en la nube? Pues Amazon, Google Drive o Google, perdón, a través de su Google Drive, OneDrive, de Microsoft, Dropbox, que yo creo que ya no se utiliza, el servicio de la nube de cosas, de Apple, ¿verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos de empresas que prestan el servicio de almacenamiento en la nube, ¿sí? También pues están algunas empresas como Samsung que también ya ofrecen esos servicios para sus clientes en la nube, perdón, para sus clientes de telefonía y de dispositivos móviles. Claro, también ya ofrece algo así, también creo yo, ¿verdad? Los servicios de Claro son malos. Después lo dejan sin internet un día y le dan 5 pesos de reintegro. Sí, yo tengo, mi teléfono es de Claro y mi internet sí es de Tigo, pero ¿qué le diré? Inge, ¿usted no se había afectado cabal eso con lo de Claro, que estuvo el día cabal de casi todo el día sin internet? cinco Bien. pesos cabal, 5 pesos prácticamente. Yo digo que yo tengo internet de Sí, Tigo en mi casa, pero el de mi dispositivo móvil es Claro. Pero al yo menos igual, tuve conectividad. y fue un domingo ustedes y yo doy clases el domingo. Cuando vi mi teléfono, va, sí, señal, puchica, dije, "Oh, ¿será que se me arruinó mi chip o qué onda? Pues si ya lo tengo al día, dije, oh". Entonces, pues si no hay internet en la casa también. Entonces, sí pasé más del mediodía sin servicio. Y después del mediodía ya tuve porque fui a hacer salimos a almorzar con mi familia y a donde fuimos pues ya había señal ahí. Y después cae un mensajito, disculpa por las molestias, que no sé qué, que no sé cuándo. En tu próxima factura recibirás un descuento por el, no sé qué, del clavo que habían tenido, ¿va? Ay, dije, oh, qué buena onda, ¿va? Y cabal, 5 pesos.
¿Para qué? Dije, y eso sí, imagínense la gente que sí, ¿cómo se llama? Imagínense que hubiera sido un día entre semana y que la gente se mueve con teléfono. Por ejemplo, ahorita que estamos en home office y todo eso, sí hubiera afectado más, hubiera pegado más, ¿verdad? Por eso es de que, para los chicles. Cristian dice que en su casa tiene Tigo y un modencito de esos USB de Tigo por si No, falla Tigo. es que tengo el de plan ilimitado de Claro, pues por el tema de mi trabajo, pero en mi teléfono. Y Ajá. de internet de casa tengo el de Tigo. Entonces, por cualquier cosa, pues tengo internet, pero ¿qué tal si se va la luz? Ahí sí ya nos fregamos porque más de algún ratito se me va a tener que quedar o sin carga en la laptop o sin carga en el teléfono. Así ustedes, a mí me pasó una vez así. Se me fue la luz y yo tenía como 35% de carga. Digo, ya no tardará en venir. ¿Qué? Se llevó como 2 horas para venir o casi 3. Y pues tuve que suspender un ratito las labores de ustedes por eso. Ahora, miro que ya el 50% de la laptop, mejor la conecto a ustedes y ya cuando está cargadita la desconecto. Pero, pero sí es que esa vez se me fue la onda, no la había conectado y ya era cerca del mediodía. Cabal. Va. ¿Cuáles son las ventajas del almacenamiento en la nube? Pues obviamente el tema de ahorro en hardware, el tema de soporte, la disponibilidad de backups, el trabajo colaborativo, el entorno sencillo para administrar mis archivos y pues obviamente que es un servicio al que yo puedo acceder desde cualquier parte del mundo prácticamente, ¿verdad? Pobre civil, ustedes no lo estén invocando. Él va a hacer su terna, él va a hacer de su Él va a ser terna. el verdugo ahorita en ahí sí que en la terna. Ajá. Bueno, no lo estén invocando que les va a tocar, van a... Yo sí, a mí sí ya no va a ser ya me mandaron los datos de la terna y sí va a ser él uno de los catedráticos que nos va a evaluar. Pues el PGO lo está llevando entre semana. Sí, 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 sí. Yo lo llevo entre semana. El fin de semana no sé quién es, pero sí lo llevo entre semana. Pero es que yo estaba viendo que, bueno, comparé el índice de final del fin de semana con el de nuestro. A la madre, el de nosotros es 3 veces más grande que el de los de fin de semana. Así. Yo no he visto uno de fin de plan diario. Son 8 capítulos, pero como estamos trabajando bajo la base de RUP, solo el capítulo 4 es donde está la fase de, hay un montón de documento visión, el documento no me recuerdo, pero hay solo ese capítulo, solo yo ahí tengo casi 50 hojas, pero si es una infinidad, son 8 capítulos prácticamente. Sí, pero no, nosotros manejamos 6 capítulos, mínimo 6 capítulos. En algunos casos puede pedir un séptimo capítulo, pero sí, la base son 6 capítulos. Sí, sí, por eso es que la mayoría estamos sufriendo, porque aparte de ir con el desarrollo, de ir con los capítulos, lo que sí es de que hay más probabilidad que plan diario se los topen como tesis, por lo mismo de que el capítulo ya está bien completo y como está estructurado con RUP. Entonces hay más, no solo está el marco administrativo, el marco técnico, el de la fase de implementación, la fase de desarrollo, estructuración, hay un montón de fases, pero sí estaba viendo que algunos de mis compañeros del año pasado están como que haciendo correcciones nada más para que se los validen como tesis y en paralelo pues fueron llevando el seminario, entonces prácticamente ellos les topan la tesis y se gradúan, pues en un año prácticamente, después de cerrar. Así pues, ya. Sí, es que yo sabía que después ¿cómo se llama? De hacer el proceso de los 2 trabajos de proyecto de graduación, sí existía todavía esa fase. ¿Va? Ustedes, por ejemplo, aquí en sábado, primero pasa por el Inge Emilio.
él le da observaciones todavía y después de eso ya puede subir usted su trabajo o ya puede enviar su trabajo como tesis a la facultad. Sí, así es con nosotros también, solo que no sé si va a ser el ingeniero civil el que la va a revisar, pero sí, ay, qué tristeza. Sí. Seguramente. Lo bueno es que nosotros en plan diario ya vamos por el capítulo 7. Entonces el 8 solo es el de donde está el marco administrativo, donde están las bibliografías, los anexos, el índice y todo eso. O sea, es algo que uno viene construyendo conforme va el trabajo. Y ya tenemos el sistema funcional. O sea, en teoría, nosotros dentro de 15 días ya estamos en terna, discutiéndonos el cierre o no. Sí, pues. No, nosotros hasta en noviembre. De hecho, ahorita la otra semana me tienen que entregar el capítulo 6. Pero ay, yo no sé por qué son tan necios ustedes, hombre. Uno les dice ¿Por en uno de qué? los casos es porque uno quiere que hagan un buen trabajo y son necios, no hacen caso. Y lo peor es que piensan que a uno, o sea, es cierto, uno tiene un montón de trabajos que revisar y un montón de cosas, pero siempre se acuerda, ¿no? Yo guardo las versiones anteriores, las que he revisado, y voy a darme cuenta que no han hecho los cambios que uno les pide, ¿va? Entonces, yo sí los castigo con puntos, ¿va? Porque al final no pueden entregar algo mal hecho, ¿va? Pero sí, no, Es no hacen alegre, caso. compañeros. Ahí les podemos pasar ahí el índice para que empiecen a trabajar su proyecto de graduación 1 y 2. Por Sí, experiencia, cabal. no junten seminario y proyecto de graduación. Yo mejor saqué seminario primero y proyecto de graduación 2 después. Se los aseguro. Y peor si seminario se los da civil. Consejo sano. Sí, Civil da seminario los Sí, consejo sábados. sano. No saquen los dos cursos en el mismo semestre. Ahí le está dando un consejo a una persona sufrida. ¿Qué manda, Daniel? Ujú. ¿Todavía qué? Me está hablando por bisacuerdo. No, perdón, ingeniero, no iba a hablar si todavía me falta la psicología. No sé si es tarde. Administración, más, ¿eh? ¿Será que me hacen equiparaciones de mis cursos? Va a decir Daniel. Hoy serían equivalencias a psicología. No sé. Qué divertidas en la clase con ustedes, la verdad. Bueno, jóvenes, entonces ya terminamos la presentación que tenía para hoy. Como les digo, pues era un tema que pues todos dominamos y todos conocemos, entonces pues, prácticamente no era nada nuevo, pero sí les va a quedar la última tarea del semestre y con esa pues cerramos las actividades del semestre. Y la actividad es que en el material de aprendizaje, en la sección de material de aprendizaje, módulo 3, en la semana 15, hay una opción hay un link que se llama lectura, ¿sí? Entonces, tienen que entrar a leer ese documento y tienen que hacerme una infografía sobre lo que encuentran sobre la lectura que hicieron del documento. Y yo voy a habilitar un espacio, lo voy a habilitar de una vez para que puedan subir ahí su tarea. Ahora les voy a poner ahí como título infografía. Entonces ustedes ya saben que ahí deben de subirla, ¿verdad? Y con eso pues estamos terminando ya el tema de las actividades y ya con esto pues yo ya empiezo a hacer el cierre de mis actividades y ya se las tengo listas para la próxima semana. Entonces, la infografía va a quedar para el miércoles 20, aprovechando que pueden tener descanso. Entonces, miércoles 20 suben su infografía, por favor.